José era uno de los 12 hijos de Jacob, un hombre que amaba mucho a sus hijos, pero tenía un cariño especial por José, porque era hijo de su esposa favorita, Raquel. Para mostrar ese amor, Jacob le regaló a José un abrigo muy bonito, hecho con muchos colores, un abrigo que lo hacía destacar entre sus hermanos. Esto causaba celos y enojo en sus otros 11 hermanos, porque sentían que su papá quería más a José que a ellos. Además, José tenía sueños que contaba a su familia. En esos sueños veía cosas que le decían que él sería alguien importante en el futuro. Por ejemplo, soñaba que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando contó esos sueños, sus hermanos se enfadaron aún más, porque parecía que José pensaba que ellos debían estar por debajo de él, y esto hizo que lo odiaran aún más. Un día, cuando José fue a buscar a sus hermanos al campo donde cuidaban las ovejas, sus hermanos estaban planeando algo. Ellos decidieron deshacerse de José porque no soportaban su actitud y sus sueños. Primero pensaron en matarlo, pero luego uno de ellos, Rubén, dijo que no debían matarlo, sino simplemente tirarlo en un pozo vacío y dejarlo allí, esperando poder salvarlo después. Cuando José llegó, lo agarraron y lo echaron en el pozo. Pero mientras estaban pensando qué hacer, vieron que unos comerciantes que viajaban hacia Egipto pasaban por allí. Entonces, en lugar de dejar a José en el pozo, decidieron venderlo como esclavo a esos comerciantes. Así, José fue llevado lejos de su familia, hacia un país extraño llamado Egipto. José estaba triste y asustado, pero también valiente. Sabía que tenía que enfrentar lo que venía con coraje, aunque no sabía qué le esperaba. Los comerciantes lo llevaron a Egipto y lo vendieron a un hombre llamado Potifar, que era un oficial importante del faraón, el rey de Egipto. Potifar vio en José a un joven trabajador y confiable. Aunque José era un esclavo, Potifar decidió ponerlo a cargo de toda su casa, porque confiaba en él. José trabajaba duro y siempre hacía todo muy bien, ganándose la confianza de Potifar y de todos en la casa. Pero aunque José hacía bien su trabajo, no todos estaban contentos con él. La esposa de Potifar comenzó a notar a José, y aunque él siempre la respetaba y decía que no, ella quería que José estuviera con ella. José no aceptó porque sabía que eso estaba mal y que traicionaría la confianza de Potifar. Un día, cuando no había nadie en la casa, la esposa de Potifar trató de forzar a José a quedarse con ella. Pero José se escapó, dejando atrás su ropa. Ella, enojada, dijo que José había tratado de hacerle daño y acusó a José con Potifar. Potifar, confiando en su esposa, mandó a encarcelar a José, aunque José era inocente. En la cárcel, José no perdió la esperanza ni la fe. Siguió ayudando a los demás presos y trabajando duro, ganándose la confianza de todos, incluso de los guardias. Mientras José estaba en la cárcel, ocurrieron cosas importantes. 2 hombres que trabajaban para el faraón, el rey de Egipto, fueron encarcelados también. Uno era el copero, que servía las bebidas al faraón, y el otro era el panadero, que preparaba el pan para el rey. Ambos hombres tenían sueños que no podían entender y estaban preocupados. José, que había aprendido a interpretar sueños porque Dios se lo había enseñado, se acercó a ellos y les dijo que podía explicar lo que sus sueños significaban. Primero, José escuchó el sueño del copero. En el sueño había una vid con 3 ramas que daban uvas. El copero las exprimía en la copa del faraón y se las daba a beber. José explicó que dentro de 3 días el copero sería liberado y volvería a su puesto de servir al faraón, tal como lo había soñado. Luego, José escuchó el sueño del panadero. En ese sueño, había 3 canastas con pan en la cabeza del panadero, pero los pájaros venían y comían el pan de la canasta de arriba. José explicó que en 3 días el panadero sería castigado y moriría.
tal como lo mostraba el sueño. Los dos hombres tuvieron que esperar esos 3 días, y todo ocurrió tal como José había dicho. El copero fue liberado y el panadero fue castigado y murió. Antes de que el copero se fuera, José le pidió que, cuando volviera a la corte del faraón, recordara hablar por él para sacarlo de la cárcel, porque él era inocente y merecía estar libre. Pero el copero se olvidó de José y no dijo nada. Pasaron muchos días, y José siguió en la cárcel, ayudando a los demás prisioneros y manteniendo su fe en Dios. A pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza. Pasaron 2 años, y José seguía en la cárcel sin que nadie se acordara de él. Pero un día, el faraón, el rey de Egipto, tuvo unos sueños que nadie podía entender. En uno de los sueños, vio 7 vacas gordas que pastaban tranquilas en el campo, y luego 7 vacas flacas y feas que vinieron y se comieron a las vacas gordas. En otro sueño, vio 7 espigas de trigo llenas y saludables, pero luego otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento que se comieron a las espigas buenas. El faraón estaba preocupado porque esos sueños parecían tener un mensaje importante, pero nadie sabía qué significaban. Entonces, el copero que había sido liberado tiempo atrás, recordó a José y dijo que podía interpretar los sueños. El faraón mandó a llamar a José y él fue sacado de la cárcel para ir ante el rey. José se presentó con respeto y le dijo que no era él quien interpretaba los sueños, sino Dios quien le daría la respuesta correcta. José explicó que los sueños del faraón significaban que habría 7 años de abundancia y buena cosecha en Egipto, seguidos por 7 años de hambre y escasez. Por eso, José sugirió que durante los años buenos, Egipto debería guardar comida y reservas para prepararse para los años de hambre. El faraón quedó muy impresionado con la sabiduría de José y decidió hacerlo gobernador de todo Egipto, dándole la responsabilidad de organizar la cosecha y la distribución de los alimentos. José se convirtió en un hombre muy importante y respetado en Egipto, y todo gracias a su fe, su paciencia y su valentía para hacer lo correcto, incluso cuando las cosas parecían difíciles. Durante los 7 años de abundancia, José trabajó arduamente para almacenar grandes cantidades de comida y grano en grandes graneros por todo Egipto. La gente no entendía bien lo que estaba pasando, pero confiaban en el faraón y en José, que parecía saber lo que hacía. Cuando llegaron los 7 años de hambre, la tierra dejó de producir alimentos. Otros países comenzaron a sufrir porque no tenían comida para sus habitantes. Pero en Egipto, gracias al plan de José, había suficiente alimento guardado para todos. Pronto, muchas personas de otras tierras vinieron a Egipto para comprar comida. Entre ellos llegaron también los hermanos de José, que vivían en Canaán, la tierra de su padre Jacob. Ellos no sabían que José, el hombre importante que manejaba toda la comida, era en realidad su hermano que habían vendido años atrás. Los hermanos se acercaron a José sin reconocerlo, pero José los reconoció a ellos. En lugar de enojarse o castigarlos, decidió probar su corazón y ver si habían cambiado. Les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para asegurarse de que no estaban mintiendo ni escondiendo nada. José quería estar seguro de que su familia ahora era honesta y que no volverían a hacerle daño. Cuando Benjamín llegó, José los trató con respeto y cariño, pero sin revelar quién era en ese momento. Luego puso a prueba a sus hermanos para ver cómo reaccionaban, especialmente en situaciones donde podían mostrar si se preocupaban por su hermano menor. José quiso asegurarse de que sus hermanos realmente habían cambiado y que ya no eran como antes cuando lo vendieron como esclavo. Para eso les hizo una prueba. José ordenó a sus sirvientes que escondieran una copa de plata en el saco de Benjamín, el hermano menor.
Cuando los hermanos partieron para regresar a su casa, los soldados de José los detuvieron y revisaron sus sacos. Cuando encontraron la copa, dijeron que uno de ellos debía quedarse como esclavo porque la copa había sido robada. Los hermanos se preocuparon mucho, especialmente Benjamín, y todos comenzaron a hablar, intentando protegerse unos a otros. Judá, uno de los hermanos mayores, explicó a José que Benjamín era el hijo más querido de su padre, y que si algo le pasaba, su padre moriría de tristeza. En ese momento José no pudo contener más su emoción, y se reveló como su hermano José. Los hermanos estaban sorprendidos y también tristes por todo lo que José había sufrido. José les explicó que aunque ellos habían querido hacerle daño, Dios usó esas cosas para que él pudiera salvar a muchas personas durante la hambruna, incluyendo a su propia familia. Entonces José los perdonó y los invitó a vivir en Egipto con él, para que estuvieran seguros y no pasaran hambre. Cuando Jacob, el padre de José, supo que su hijo estaba vivo y que era un hombre importante en Egipto, se llenó de alegría y fue a reunirse con José. Toda la familia se reunió nuevamente y vivieron juntos en Egipto por muchos años. La familia de José se instaló en la tierra de Gosén, en Egipto, donde pudieron vivir tranquilos y seguros. Durante esos años, José siguió trabajando duro para ayudar no solo a Egipto, sino también a su propia familia y a muchas otras personas que llegaban buscando alimento. José siempre recordaba de dónde venía y no olvidaba a su padre ni a sus hermanos. Aunque vivían en Egipto, mantenían sus tradiciones y enseñanzas que su padre Jacob les había dado. Con el tiempo, la familia de José creció y tuvo muchos hijos y nietos. José les enseñó a confiar en Dios y a ser pacientes y fieles, porque él sabía que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos entenderlo. José vivió muchos años en Egipto y vio cómo la tierra prosperaba gracias a la preparación que hizo para los años difíciles. Aunque tuvo momentos difíciles y sufrió injusticias, nunca perdió la esperanza ni la fe. Al final de su vida, José dijo a sus hijos y a su familia que Dios siempre cuidaría de ellos y que un día los llevaría de regreso a la tierra que Dios les había prometido. José murió siendo un hombre respetado y amado, y su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la perseverancia pueden transformar incluso las situaciones más difíciles en bendiciones para muchos. Después de la muerte de José, su familia permaneció en Egipto durante varias generaciones. La tierra de Gosén se convirtió en un lugar donde los descendientes de Jacob vivían en paz y prosperidad. Pero con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Un nuevo faraón subió al poder, uno que no conocía a José ni su gran historia. Este faraón empezó a temer que la gente de Israel, como se llamaba a la familia de Jacob, se hiciera demasiado poderosa dentro de Egipto. Por eso, el faraón decidió que debían ser controlados y puestos a trabajar como esclavos para que no pudieran crecer en número ni en fuerza. La familia de José, que había sido libre y respetada, ahora enfrentaba un tiempo muy difícil. Aunque eran esclavos, los israelitas siguieron creyendo en Dios y mantuvieron viva la esperanza de que un día serían liberados y volverían a su tierra prometida. Este tiempo marcó el inicio de una nueva historia, que luego continuaría con Moisés y la gran liberación del pueblo de Israel. Gracias por ver nuestros videos, esperamos que les haya gustado, lo hacemos con mucho amor para ustedes. Te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia. Dios esté con sus familias.